disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo, y haces que se deslicen por el precipicio hasta su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por sus terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno que se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura, y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo hacerte parecido a un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Lo que acabamos de leer se encuentra en el Salmo 73. Y es una pregunta que tal vez recurrentemente se nos viene a la mente. Pensamos, ¿cómo es que personas que niegan a Cristo, que niegan a Dios, que son perversos, que sus caminos son totalmente opuestos al bien que Dios quiere, prosperan, les va bien, son felices, y nosotros como cristianos a veces tenemos que pasar por dificultades, por problemas? Bueno, te invito a que leas desde el principio de este salmo, porque este son el tipo de preguntas que se hace aquí el poeta. Y lo que quiero decirte es que finalmente nosotros estamos planeados para un destino eternamente en gloria. Y no solo quiero que te quedes ahí, no solo quiero que digas, voy a ser salvo, tengo un destino de gloria eterna para mi vida, sino que le puedas llegar a tus amigos, a tus parientes, a las personas que conozcas, que no hayan conocido a Cristo. Para que entiendan que si en este corto fragmento de su vida están disfrutando de los placeres que son vanos y efímeros, tal vez en un momento van a entender que la vida es mucho más que eso, que Cristo les está llamando a una vida de verdad, eterna, donde hay adoración en el espíritu y en el alma. Por eso te invito a que no desconfíes, a que no te desanimes y entiendas que Dios está ahí para proveerte, para guardarte, pero que aún lo que estás viviendo aquí de tribulación en la tierra, las pequeñas pruebas, no van a compararse en nada con la gloria eterna que vas a vivir. Así que animo a que te fortalezcas en tu espíritu para que sigas caminando en fe, en rectitud, en mansedumbre, en justicia, en amor, para que puedas complacer así también al Padre. Señor, bendigo este culto, que penetres en nuestro corazón como la espada de doble filo, Padre. Entrego este culto como siempre al Espíritu Santo para que Él nos guíe y no sean pensamientos humanos ni palabras humanas. Tu palabra es la única fuente de vida eterna, fuente de vida verdadera y eterna. Te bendigo a ti que me estás escuchando y declaro que este culto también va a ser de vivificación para ti. Todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por
con la música del cielo vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. El león como un cordero se rebeló. La justicia en amor se convirtió. Su rugido en clamor se volvió en la cruz. Cuando por mí murió el Señor Jesús, mi amado, victorioso es, victorioso es. Mi amado, victorioso es, victorioso es. A medianoche guardaré mi aceite, yo preparado estaré para aquel que vivo está. Ir a encontrarlo y adorarlo. Mi amado, victorioso es, victorioso es. 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 A medianoche guardaré mi aceite, yo preparado estaré para
Buenos días, iglesia. Qué rico podernos reunir, no presencial, pero sí en el espíritu, para poder alabar a Dios juntos. Y hoy queremos bendecir a los niños con una palabra que quiero que la guarden en su corazón porque Dios la escribió para ustedes y que sea desde ahora la fortaleza, que sea desde ahora la base para todas sus vidas. Escúchenla. Está en Efesios 5:1 y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Acuérdense que ustedes son unos hijos de Dios que los apartó y los guardó para Él. Y a su corta edad tienen muchos planes para ustedes, pero solamente se podrán desarrollar si ustedes disponen su corazón y se lo entregan cada día. Deben guardar en su mente y en su corazón esta palabra, porque Dios se las está regalando para que tengan una vida de mucha victoria en Él. Cuando ustedes entregan su corazón y todos los días imitan a Jesús, quiere decir que lo aman con su corazón y Dios les va abriendo todas las puertas para ustedes. Los queremos bendecir, queremos que sus vidas estén rendidas a Él y que cada día sea una aventura en Él, que cada día se despierten con ganas de seguirlo, de vivir la vida rendida a sus pies. ¿Vale? Nos va a regalar una oración y recuerden esta palabra y grábensela tal cual porque es cortica, pero les va a cambiar toda una vida. Entonces vamos a orar, niños. Gracias, Señor, por este día, porque nos pudimos reunir en el Espíritu a adorarte y a buscarte. Te pido que seas tú poniendo esta palabra y grabándola en el corazón de cada niño y que su anhelo sea seguirte y seguir tus pasos, así como tú fuiste obediente al Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Chao. Bendiciones, mis hermanos, Dios les bendiga. En esta ocasión les comparto la palabra que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 38, que dice: den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Muchos quizás se están preguntando en este tiempo de crisis: ¿es oportuno dar? ¿Es sabio dar? Como están las cosas allá afuera, que no sabemos qué nos deparará el futuro, ¿es bueno dar? La palabra del Señor hoy nos indica que es bueno darle a Dios lo que es de Dios. Muchos critican que en esta época la iglesia esté hablando de diezmos y de ofrenda, sobre todo de una forma virtual. Pregunto yo, ¿qué organización en estos días no está utilizando los medios virtuales para poder cubrir sus necesidades básicas, poder pagar sus deudas, poder cumplir sus obligaciones laborales? Lo mismo la casa de Dios. ¿En qué sentido? En que aquellos que critican esta forma de decirle a la iglesia, de decirle al pueblo de Dios que es mejor dar que recibir, está justo en el versículo anterior cuando nos dice: no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. Y luego es que nos dicen: den y se les dará. Es decir, no estemos a la ofensiva en estos momentos de dificultad, porque tu hermano, tu vecino tiene el corazón dispuesto para dar. No critiquemos, no juzguemos para que no seamos juzgados, porque con la misma medida que estamos midiendo se nos medirá. Y hay una promesa que nos dice que si damos al Señor, Él nos dará una medida apretada, llena, sacudida, desbordante. Dará el Señor a aquellos que dan con alegría, que dan con gozo, porque con la misma medida que mides, serás medido. Y esto no es solamente para el que está dando, porque para el que está dando, Dios le multiplicará y le dará. Me refiero también a aquellos que critican el que otro dé. Esa forma en que tú estás midiendo al otro por criticar, la Biblia dice que también se te medirá a ti. Cuando tengas una necesidad y tengas que recibir, se te está juzgando, aún en misericordia de parte de Dios. Entonces, esta palabra nos indica
que hay bendición en dar, porque el Señor nos dará una medida apretada, remecida y rebosante, nos dará en medio de la crisis, en medio de la dificultad, porque dad y se os dará. ¿Y a quién le estamos dando? A Dios y a su obra. No es que Dios tenga un libro en que tache y borra a quien da y quien no da. No, eso no es de esto. Eso es de dar con libertad y dar para entender que la obra del Señor también tiene necesidades. Seamos fieles, seamos justos y sobre todo seamos generosos en estos momentos de crisis. Porque si somos generosos en los momentos de crisis, seremos bendecidos en abundancia en todo momento. Dios te bendiga, Dios te guarde. Cuando un papá lleva a un niño a kinder, a sus primeros años escolares, pues la visión del papá y la visión del niño son visiones a corto plazo. O sea, un niño cuando entra a kinder es la ilusión de su colegio, de empezar, seguramente tendrá algunos temores, etcétera, pero la visión es diferente de un joven que está cursando grado 11 o grado 12 y que está a punto de terminar su colegio. El niño que está en kinder tendrá una visión y un sueño diferente al que tiene un niño que ya está en grado 11, que está a punto de terminar su colegio y tiene una proyección diferente. Él está pensando, bueno, termina esta etapa de mi vida e inicia una nueva etapa para mí, una etapa diferente, una etapa donde voy a tomar muchas decisiones. Y yo creo que Dios, en un sentido, traigo este ejemplo porque Dios en un sentido nos quiere hacer entender que Él tiene un calendario, una línea de tiempo, un calendario espiritual, y como dice la palabra, debemos ser entendidos en los tiempos del Señor. Y yo creo que estamos en el calendario espiritual en un momento importante, un momento definitivo, en ese almanaque de Dios, en ese calendario de Dios, en esa agenda de Dios. Estamos en un momento importante, en un momento definitivo, en un momento en que debemos ser conscientes del momento en que estamos y tomar decisiones para nuestras vidas, las vidas de quienes nos rodean, las vidas de quienes amamos, y pensar, este es un momento definitivo de oportunidad, un momento crítico. Y si entendemos eso así, las cosas van a funcionar bien. Aunque la palabra nos dice que del día y la hora nadie lo sabe, pero también el mismo Mateo, en su libro, en Mateo 24:32, nos instruyó a que, voy a leer el versículo 32, dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Aquí el Señor estaba hablando en ese discurso en el Monte de los Olivos, un discurso que hace toda una descripción de lo que será el periodo de la tribulación. Y en ese discurso tan lindo el Señor les dice, porque los discípulos les empiezan a preguntar, bueno, ¿y cuándo será ese momento? ¿Cuál será la señal de tu venida? Y el Señor les explica y les dice una serie de cosas que vamos a tratar de ver algo hoy. Pero el punto les dice, estén atentos porque hay algunas señales, hay algunas formas claras que pueden entender, así como cuando uno sabe cuándo va a venir el verano, cuándo va a venir el invierno, cuando están cambiando las cosas, así también nosotros podemos aprender de eso y entender algunas señales que nos servirán para tomar decisiones en nuestra vida. Así que yo te quiero tocar hoy solamente 3 puntos nada más, y me gustaría tanto que los tomáramos con mucha hambre espiritual y que le pidiéramos al Señor que nos ayude a entender esto, que va a cambiar nuestras vidas, va a cambiar nuestra forma de pensar. Y el primer punto es en el tiempo presente. Voy a hablar en tiempo presente y voy a hablar del espíritu del anticristo. Ese es el punto número 1. Esto es lo que se está dando ahora.
Y para eso te quiero invitar que vayas al libro de Primera de Juan, no al Evangelio de Juan, sino al libro de Primera de Juan, al capítulo 2. Primera de Juan está muy al final de tu Biblia, cerquita de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, dice el apóstol Juan, y mira la ternura como empieza esta frase, dice hijitos, ni siquiera hijos, sino hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí habla de dos situaciones. Por un lado habla del anticristo y por otro lado habla de muchos anticristos. Entonces, el anticristo es una persona como tal que no ha venido, que vendrá. No sabemos si ya nació o no nació, no sabemos si circule o no circule todavía en el mundo, eso no lo conocemos. El anticristo será una persona inspirada por Satanás. Muchos anticristos, y cuando habla de muchos anticristos, aquí básicamente se refiere al espíritu anticristiano, a un espíritu que se mueve en contra de todo lo que tiene que ver con Cristo. Pues la palabra anticristo, el prefijo anti, quiere decir en contra o en lugar de. Entonces el anticristo siempre quiere estar o en contra o en el lugar de Cristo. Ahora, pues muchas personas dirán, bueno, pero esto lo escribió el apóstol Juan por allá en el año 90 después de Cristo aproximadamente, más o menos, no tengo la fecha exacta, pero más o menos 90, 80, 70, algo así. Y ustedes me dirán, él hablaba de que el anticristo ya está al punto de venir, pero lo que te quiero decir es, en ese calendario cuando uno lo estudia con juicio, cuando tú estudias la profecía que el Señor le dio a Daniel, y empieza uno a ver cómo se ha desarrollado esa historia bíblica, podemos entender que el tiempo que estamos viviendo ahora sí es un tiempo muy particular, es un tiempo muy diferente a lo que se ha vivido en la historia. Primero, por ejemplo, se necesitaba que nazca el Estado de Israel, y el Estado de Israel nació en 1948. Si no existía el Estado de Israel, las profecías de Jeremías, de Isaías, las profecías de Zacarías del Antiguo Testamento no se podían cumplir, porque el Estado de Israel es vital, porque después de la destrucción del templo vino una dispersión, la dispersión de los judíos, y después con el nacimiento del Estado de Israel, los judíos empiezan a regresar a su patria. Hoy es una nación reconocida mundialmente y tiene un valor histórico muy profundo. Entonces, este hecho marcó en el almanaque, después de 1948, nace la nación de Israel, nace en un día, y empieza toda una persecución de todas las naciones árabes, de Egipto, de todas las naciones en contra de Israel. E Israel ha mostrado cómo ha sido, a pesar de todas las persecuciones y de todo lo que ha vivido, es un pueblo diferente y es un pueblo especial en el trato de Dios con ellos. ¿Ok? Ahora, como te digo, el anticristo es básicamente la implantación de un sistema mundano de valores. Ese es el movimiento anticristiano. O sea, son una serie de conductas, de creencias, de comportamientos, de actitudes que van todo en contravía de lo que tiene que ver con Cristo. Por eso el profeta Isaías, en el libro de Isaías, obviamente, en el capítulo 5, en el versículo 20, él dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Pero ese ay que empieza el versículo es como diciendo, por decirlo de alguna manera, qué tremendamente peligroso. O sea, ay, qué tremendamente peligroso los que a lo malo le dicen bueno
y a lo bueno le dicen malo. Entonces todos estos valores y principios morales que no son capaces de discernirse, todo esto viene desde Génesis 2:9, cuando el hombre comió del fruto del bien y del mal, y el hombre es quien define lo que es bueno y lo que es malo. Y la única forma en que podemos definir lo que es bueno y lo que es malo es cuando el centro de nuestra definición está única y exclusivamente en función de su palabra. Entonces hoy lo puedes ver tú, que todo lo que vemos son una serie de valores inversos a la palabra de Dios, y es un veneno que sutilmente se ha ido soltando, un veneno que llega todos los días, nos llega en las series de televisión, nos llega en los mensajes publicitarios, nos llega en la conducta del mundo, y yo creo que todos de una o de otra manera hemos participado en esta forma de actuar, y en una u otra forma nos hemos complacido con esta forma, con este pensamiento del mundo, y todos de alguna u otra manera tenemos que arrepentirnos y todos tenemos que buscar huir de este pensamiento mundano, porque es algo que va entrando como un veneno despacito, es como una inyección que va entrando muy sutilmente, muy despacio, y se hace parte de la forma de vivir de nuestra sociedad. Entonces hoy en día, por ejemplo, para el Señor es vital el matrimonio, una unión bajo pacto, y hoy en día pues el común de las personas lo ven ya como un hecho perfectamente normal, el poder seguirse a vivir juntos, el poder divorciarse y volver a casarse, y divorciarse y volver a casarse. O sea, todos los que son valores centrales para Dios son valores que el mundo los está negociando a un precio completamente diferente. Entonces, el espíritu anticristiano es un espíritu que se mueve fuertemente en este momento, es un espíritu que se mueve de una manera rápida. Si quisiéramos presentarte una especie como de cuadro donde tú pudieras ver cómo es esa línea de tiempo, empezaríamos por decir que el punto central para los cristianos inicia en la cruz. En la cruz empieza todo. Ya hemos hablado mucho de ese sacrificio tan tremendamente hermoso, hecho por amor a nosotros, donde en la cruz Dios se pone como el Cordero. Él es el Cordero que pagó el precio, el Cordero sin culpa, el Cordero sustituto, que dice: yo recibo todo lo que tú debías, yo lo recibo por amor a ti. Entonces en la cruz inicia ese proceso que para los cristianos es definitivo. Después de la cruz obviamente viene la resurrección. Entonces Cristo muere, Cristo resucita, pero después de que Él resucita, Él va al cielo, y como regalo para toda la iglesia, para todos los que quieran recibirlo, Él regala al Espíritu Santo. Él es el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Entonces empieza a correr un regalo espiritual para nosotros, y ahí empieza lo que se conoce con la era de la iglesia. La era de la iglesia va desde la cruz, ahí empieza, desde la muerte y resurrección del Señor, y se inicia en el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo. Allí empieza una gran era, una gran nueva dispensación para nosotros los cristianos, y todo ese tiempo va caminando, y es como un relojito, ahí va tic, 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 van pasando los años, hasta que esperamos nosotros los cristianos que un día el Señor venga en las nubes, y en las nubes Él llamará a su iglesia, y conoce por un evento que conocemos todos como el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Entonces algún día la iglesia será llevada, será sacada de aquí, será sacada del mundo, y el mundo quedará sin iglesia. Esto es un poco parecido en el Antiguo Testamento al tiempo del arca de Noé.
Noé predicó 120 años y les decía, suban al arca que va a venir un juicio, suban al arca que va a venir un juicio. Y ese fue un tiempo largo que él construía su arca, él con su familia únicamente, martillaba, hacía todas las instrucciones que Dios le daba, y a juicio de las personas que lo veían, era ridículo. Se burlaron de él, se mofaron de él, hasta que un día el dedo del Señor cerró el arca y el arca fue levantada, y entonces ya vino el juicio sobre la tierra. Este juicio fue del Antiguo Testamento. Hoy será diferente. Después de ese arrebatamiento, entonces aquí vienen dos caminos. Un camino es, llega aquí y aquí se divide. Por un lado viene el arrebatamiento para la iglesia, y por otro lado el resto del mundo entrará en un periodo que se conoce como la tribulación. La tribulación, que tiene a su vez dos pedacitos, que se llama la tribulación y la gran tribulación, que es la segunda mitad, será un periodo de 7 años. Todo esto lo puedes encontrar en la Biblia. Hay gráficos muy sencillos que lo pueden explicar con todos los versículos. Si tú deseas, nos puedes escribir y te enviamos un gráfico resumen donde puedes encontrar todo lo que te estoy diciendo con todos los versículos que sustentan cada una de las palabras que te estoy comentando. Entonces, después de ese rapto, la iglesia será llevada al cielo, y allá asistirá la iglesia a 2 eventos hermosos que serán las bodas del Cordero y primero el tribunal de Cristo, que será un tribunal de premiación, un tribunal no de juicio, sino será un tribunal de todos los que entregamos nuestras vidas al Señor. Nos gozaremos con el Señor, será el momento más hermoso, y ahí habrá una premiación donde unos serán altamente galardonados y muchos serán avergonzados, porque dirán, ¿cómo pude haber servido yo a mi Cristo? ¿Cómo le pude haber servido yo a aquel que dio la vida por mí? Pero desperdicié mi vida sin haber hecho nada por Él, sin haber invertido mi vida en Él. Entonces, después de ese periodo de la tribulación, vendrá una última parte que se conoce como la segunda venida de Cristo. Ya en físico, Cristo vendrá a reinar en la tierra, y Él vendrá en un gran caballo blanco, y vendrá acompañado de toda su iglesia a un periodo que se conoce como el periodo milenial, el milenio, el reino mesiánico durante 1000 años. Bueno, esto es otro tema un poquito más complejo, pero quería hacer este paralelo para explicar que el anticristo está preparando su terreno. Está preparando su terreno. Es el segundo punto que voy a tratar. Este es futuro, que ya te voy a hablar del proyecto anticristo. Aquí ya no está la iglesia, como te lo pude mostrar así medio gráficamente, pero ya que no está la iglesia, la gente será altamente engañada, porque el anticristo será el que quiere suplantar a Cristo y confundirá a la gente. Serán confundidos, serán engañados, y ya no habrá reversa para eso. Ahora, a uno como cristiano, la gran preocupación, la gran visión de uno debería estar centrada en que va a haber 2 caminos, 2 rutas, como te lo digo. Va a haber un momento en donde unos entrarán a la tribulación y otros saldrán al rapto, saldrán al arrebatamiento. Ahora, yo pienso en ese momento, por ejemplo, vamos a hacerlo imaginariamente porque así no es. Es como si de repente la persona estuviera subiendo hacia las nubes, y un hijo o una hija o un esposo o un familiar le tendiera la mano como diciendo, yo quiero ir contigo, pero ya allí ya no habrá forma de arrastrarlo, no habrá forma de jalarlo, porque ya esa mano extendida como diciendo, yo quiero ir con ustedes. No, esto fue un tema de fe que se definió aquí, se definió en la tierra, se definió ahora. Entonces, por eso esto es tan importante, que esta es la verdadera realidad, esta es la verdadera realidad. Lo otro, esto nos parece
que es como un concepto para muchos religioso, como que es imposible de creer, que es un poco extraño, pero esta es la verdadera realidad, y algún día Dios lo va a hacer real y Dios lo va a comprobar, y mucha gente quedará confundida, avergonzada, y muchos quedarán avergonzados para la eternidad sin Cristo. Entonces mira, Apocalipsis 6.2, vamos por un segundo al libro de Apocalipsis 6.2. Te estoy hablando que después de que la iglesia se ha ido, después de que la iglesia se va de aquí, va a venir efectivamente un personaje. En Apocalipsis 6.2 dice: y miré, y he aquí un caballo. El caballo es un símbolo de poder en la Biblia, blanco. El caballo blanco fue usado por muchos reyes como símbolo de majestad, de poder, pero en este caso este blanco tiene que ver con un concepto de falsa paz, porque el anticristo todo es falso. Y el que lo montaba tenía un arco, pero ese arco viene sin armas, viene sin flechas. Entonces eso simboliza que este personaje va a ser un engaño inteligente, o sea, no es por la fuerza inicialmente, sino es por pura convicción, es un hombre que tiene carisma, que atractivo, fuerte, que arrastra mucha gente. Y dice aquí que le fue dado una corona, o sea, él viene como un triunfador. Y salió venciendo para vencer, dice el libro de Apocalipsis 6.2. Salió venciendo para vencer, es como que él tiene el sello de vencedor, o sea, le es dada la condición de vencedor. Y es un hombre altamente carismático, es un hombre que ya te lo voy a describir aquí enseguida, que va a ser algo muy impactante. Nosotros ya no estaremos, por la gracia de Dios, viviendo este periodo tan horrible. Este caballo blanco no es el mismo que sale en Apocalipsis 19.11, porque en Apocalipsis 19.11 habla de un caballo blanco, pero el que lo monta es fiel y verdadero, es Jesucristo. Él sí será el que viene en la segunda venida, más adelante. Él viene con justicia y él viene a acabar finalmente el reinado de Satanás. Él está vestido de una ropa teñida con sangre, y dice allí que él es el verbo de Dios, o sea, él es Cristo el que viene en ese caballo, y tiene escrito en su muslo un nombre que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces son dos caballos diferentes, pero mira que Satanás siempre busca confundir. Él es un buen imitador, pero lo falso es falso. Entonces aquí vendrá el momento de dolor cuando la iglesia sea quitada. Ahora, ¿cuál es el programa que ofrece el anticristo? El programa que ofrece el anticristo básicamente es un programa de paz y de seguridad. Es una persona que tendrá grandes logros. Tú puedes ver gobernantes ahora inclusive que son anticristianos, que atacan fuertemente el movimiento cristiano y son altamente capaces y pueden hacer ejecutorias bien importantes, hacen muy bien las cosas. Y este personaje, como el anticristo, tiene carácter, tiene inteligencia, tiene una capacidad especialísima y hará grandes cosas, grandes proyectos, alcanzará grandes logros y tendrá al punto que tendrá una autoridad suprema sobre toda la tierra. Y será algo sensacional, pero él va tras de un objetivo final, hasta que esté construido el templo, y entonces él hará construir una estatua de adoración para él, entrará al lugar santísimo, al lugar que le pertenece al Señor, y él dirá que él es Dios y que deben adorarlo como Dios. Y a partir de ese momento empieza lo que se conoce como la gran tribulación. Ahora, ¿por qué he dicho todo esto? Porque yo te dije, el anticristo como persona es futuro, no ha llegado. Él vendrá. Pero empezamos la prédica hablando del versículo de 1 de Juan, donde dice que ya en el mundo se respira un ambiente anticristiano.
Entonces, quiero que empecemos a hacer un poquito de análisis de qué es lo que estamos viviendo hoy para que hayamos llegado a esta conclusión de que el reloj, el calendario, el reloj del Señor está llegando a un punto que debemos estar atentos como iglesia. Vamos a ubicarnos en el libro de Mateo en el capítulo 24. Vamos a ubicarnos en el libro de Mateo, en el capítulo 24. Lo primero que se necesitaría para que se empiece a desarrollar este último periodo de la aparición del anticristo es que el mundo esté en caos. Y este escenario que acabamos de vivir, que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo por un tiempo, del famoso COVID-19, nos muestra un mundo que entra en caos. Nosotros, como hijos de Dios, como familias de Dios, y ahora que estamos en este proceso de restauración, de haber entrado en esta cuarentena espiritual, vamos a salir de aquí fortalecidos por la gracia de Dios. Amén. Nosotros vamos a salir de la mano del Señor aquí, y de esta cosa tan caótica Dios hará cosas grandes a favor de su iglesia. Dios hará obra grande con cada una de las familias que están entregadas y las familias que están creyéndole y sabiendo que pasaremos esta leve tribulación. Esta no es la gran tribulación, sino esta leve tribulación momentánea, la pasaremos de su mano. Mateo 24:5 dice, porque te quiero mostrar como una de las primeras cosas es que tiene que haber un caos religioso. En Mateo 24:5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mucho de lo que está escrito aquí en Mateo 24, todo esto corresponde al periodo de la tribulación. Pero el Señor empezó hablando que estos serán como dolores de parto. ¿Qué quiero decir con todo esto? No quiero confundirlos ni quiero enredarlos con tanta información, pero un dolor de parto empieza con unas contracciones. Entonces la mamá tiene una primera contracción y es una contracción dolorosa, pero no es la más dolorosa. Después viene otra contracción, otra contracción, otra contracción, cada vez más rápido, cada vez más seguidas y cada vez más intensas, hasta que al final de todo el periodo da a luz al bebé. Entonces, lo que el Señor les estaba queriendo decir a los discípulos es, vienen dolores y empiezan dolores. Entonces, estas son las señales por las cuales nosotros nos guiamos. Quiere decir que esto es un principio de dolores y cada vez va a ser más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que la iglesia sea tomada y ellos entren en el dolor intenso de la gran tribulación. Esa es la explicación de Mateo. Entonces, hay en este momento, como dice aquí el versículo 5, que muchos serán engañados en la parte religiosa. ¿Y qué estamos viviendo hoy a nivel mundial? Como nunca antes, hoy tenemos una confusión religiosa fuertísima. Hoy tenemos un hinduismo que ha hecho un golpe en Occidente como nadie se lo imaginó. O sea, las personas conviven con el yoga, conviven con la meditación trascendental, conviven con oraciones, con ritos, con elefantes, con cuarzo, con cristales, con muchas cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y todo esto está mezclado con religiones, con culturas. Yo soy esto, pero hago yoga, pero tengo elefantes, pero tengo cristales, pero tengo energías, pero tengo muchas cosas. Y todo esto es parte de la confusión religiosa. Estamos hablando de un ecumenismo donde se está proponiendo que entre todos hagamos una paz religiosa y que finalmente todos vamos para donde Dios y todos somos hijos de Dios. Y eso es el ecumenismo, y el ecumenismo es satánico, porque suena bonito, pareciera bonito hablar que todos somos hermanos, que todos somos hijos de Dios, pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia habla de un sacrificio de Cristo. La Biblia habla de que los que acepten a Cristo se convierten
en hijos de Dios. Eso lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el versículo 12. Entonces no todos son hijos de Dios, sino lo que marca el hecho de que nosotros seamos hijos de Dios es que hayamos aceptado el sacrificio de la sangre. Hay líderes religiosos en el mundo que están trabajando muy fuertemente en esto, que le dan besos a Buda, que le dan besos a los musulmanes, a los católicos, a los cristianos, a los protestantes, a todos, y están buscando una unidad religiosa. Esto es preparando el territorio para el anticristo, porque en la época del anticristo habrá una sola religión, pero no existe esa religión, no existe la religión. Lo que existe es la salvación a través de Cristo. En el Mateo 24 habla de toda una crisis, tú lo puedes leer despacio, Mateo 24, fruto de todo el caos económico, habrá pobreza, habrá acaparamiento. Y esto en Apocalipsis 6 en adelante tú vas a ver que en la tribulación va a ser una cosa aterradora, las guerras, el hambre, la enfermedad y la muerte. Pero lo que se está armando ahorita es precisamente eso. Probablemente terminado este COVID-19, el mundo va a salir a una crisis económica sin precedente. Y es bueno que lo hablemos, porque el hecho de que tengamos fe no quiere decir que no estemos conscientes de que tenemos que prepararnos como iglesia, tenemos que prepararnos como papás, los hombres tenemos que prepararnos, y estamos trabajando con los hombres en este proyecto para prepararnos para salir a un tiempo que va a ser difícil. Lo vamos a enfrentar con Dios, pero va a ser un tiempo difícil, va a ser un tiempo de caos, y se necesita que estemos espiritualmente muy bien parados para no enredarnos. Va a haber hambre, va a haber rumores de guerra, y todo esto va a ser el escenario perfecto para que se levante un líder carismático mundial. Porque el mundo lo que necesita ahorita, por ejemplo, ¿qué es lo que el mundo quiere en este momento? Quieren la vacuna. ¿Cuál es el costo de la vacuna? No importa. Queremos una vacuna, pero el problema no es la vacuna. Hay un terror a la muerte, pero el problema no es la muerte. El problema es, si muero, ¿cuál es realmente el destino eterno que me espera? Esa es la reflexión que debemos hacernos como personas. Mira que Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 2 y 3, dice lo siguiente. Te quiero hablar de esto porque la gran oferta de este líder mundial será paz, paz mundial, paz mundial. Y dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Entonces, por eso como cristianos debemos estar preparados todos los días, en cualquier momento puede llegar el Señor. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a una mujer encinta, y no escaparán. Entonces, la paz y la seguridad no se consigue en el mundo. La paz y la seguridad solamente la podemos conseguir a través de Cristo. Mira cuántas personas pensarían, por ejemplo, hace 3 meses, tengo paz y tengo seguridad. Y simplemente llegó este coronavirus, que será un chiste y una caricatura para lo que vendrá después en la tribulación. Pero cuántas personas que tenían paz y seguridad, en un momento ¡pac!, les dio la vuelta a todo, y todo se desmoronó, todo se acabó, porque tenían puestas sus esperanzas y su paz en algo que no era verdadero. Jeremías 6:14 dice: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Ok? Entonces, este es el escenario del anticristo. Se está preparando un escenario del anticristo. Se está preparando una serie de elementos para que algún día llegue este hombre en su caballo blanco a gobernar el mundo. Pero la tercera y última pregunta
es, ¿y yo dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? ¿Cuál es mi lugar en todo esto? En ese mapa, ¿qué ruta estoy tomando? Yo creo que esto es muy serio. A nosotros nos han vendido la idea de fanatismo, de religión, y nos han vendido en Occidente muy fuertemente como que esto es religión y esto es la vida diaria. Y nos llevaron a un pensamiento tan absurdo de dividir las dos cosas como si fueran dos cosas independientes. Y hasta que no entendamos que Dios es todo para nosotros, Dios es la esencia de nosotros, Dios convive con nosotros, no existe religión, sino Él es mi día a día, Él es mi todo, me involucra en todas mis actividades. Hasta que eso no lo podamos entender, entonces es un gran éxito de la obra satánica el haber dividido las dos cosas. Esto es colegio, esto es iglesia. Esto es trabajo, esto es vida espiritual. Esto es matrimonio, esto es vida espiritual. Entonces la gente no ha podido involucrarlo a Dios en todo. ¿Y qué es un avivamiento? Un avivamiento simplemente es la capacidad de una persona de ser sensible a la presencia de Dios. Y esa es la pregunta que quiero dejarte hoy, porque aquí termino. O sea, estoy mostrándote un escenario difícil donde tenemos un perfecto escenario que se está preparando para el anticristo. Y en ese almanaque, en ese calendario del Señor, me hace ver con mucho sentido que pues todo pareciera indicar que estamos muy próximos a ser llevados como iglesia afuera. Y qué más alegría para uno que poder decir, subimos a la casa de mi Padre, y cuando uno llega a la casa del Padre pueda contar que dentro de la mesa del Señor están esas personas que uno tanto amaba. Y principalmente uno, porque será terrible para las personas que el día del rapto, el día del arrebatamiento, queden aquí, que desaparezca la familia, desaparecen las personas que amaba, y de repente, ¿y qué pasó? Entonces la gente va a decir, era verdad, lo que estaba escrito era verdad, pero ese ya será muy tarde para estas personas. Entonces el llamado que queremos hacerte ahora como pastores es invitarte a entender la importancia de lo que estamos viviendo. Ahora no es momento, como te lo dije al principio con el ejemplo, cuando uno está en kinder, piensa como niño de kinder. Cuando está en 11, piensa como un joven de 11. Ahora estamos en un momento en el calendario diferente. Este no es momento para pensar en cosas triviales, para pensar en cosas vanas, para pensar en cosas que no van a dejar huella en nuestras vidas, para pensar en cosas temporales, para agarrarnos de lo material, para agarrarnos de lo temporal. Este es un tiempo especial, este es un tiempo para que podamos realmente proyectar nuestra casa celestial. Eso es lo único que quiero dejarte hoy en esta corta palabra de reflexión. Por un lado, el Señor nos está advirtiendo con estas señales, nos está mandando como un telegrama. Para algunos es coronavirus, para los cristianos es un telegrama del Señor, es un mensaje, es un chat del Señor diciendo, pónganse alertas, es tiempo de revisar cosas, es tiempo de cambiar. Hay dolor en el cielo porque tenemos una iglesia dormida, porque tenemos una iglesia poco apasionada por el Señor. Muy pocos jóvenes se levantan a orar, muy pocos jóvenes se apasionan por el Señor, muy pocos jóvenes están temblando por la presencia del Señor. Pero creo que es tiempo para revisar todo esto. Muy pocas familias se reúnen a orar juntas, muy pocas familias oran unos por otros, muy pocas familias comparten mensajes de palabra, muy pocas familias en la crisis están buscando unos a otros ayudar
únicamente a través de la palabra. Yo pienso que este es tiempo de arreglar pequeños conflictos, pienso que este es tiempo de tomar decisiones radicales, pienso que el Señor está llamando a la iglesia a decirle: ahora se tienen que arreglar matrimonios rotos, ahora se tienen que arreglar rivalidades fuertes, ahora es momento para dejar vicios, ahora es momento para dejar cosas vanas, ahora es momento para hacer cambios rápidos, porque el Señor nos dio esta cuarentena como un regalo para que pudiéramos revisar. Por eso hemos venido predicando sobre este tema, porque no queremos salir de la cuarentena a enfrentarnos a un mundo hostil sin haber estado preparados buscando la presencia del Señor. Entonces yo creo que este es un tiempo para poder ver la presencia de Dios en medio de nuestros hogares. Amén. Es tiempo para que realmente podamos sentir cómo Dios actúa. Es tiempo para que tú como papá puedas ministrar a tus hijos y ver milagros en tu casa. Es tiempo para que tú como mamá puedas orar y ver cómo cosas se arreglan sobrenaturalmente por la presencia de Dios. Pero es tiempo de que lo invitemos al Señor a que su presencia nos inunde nuestros hogares. Es tiempo para hacer ayunos espirituales. Es tiempo para hacer ayunos de esa tecnología. Es tiempo que nos pongamos metas radicales, serias, fuertes. Es tiempo de dejar de trabajar tanto e invertir ese tiempo en buscar la presencia del Señor. Es tiempo de quedarnos quietos y orar. Es tiempo de escuchar la voz de Dios. Es tiempo de que los hombres tomen su papel de hombres en la casa. Es tiempo de que los hombres tomen ese liderazgo espiritual que Dios nos ha regalado para guiar a nuestras familias. Pero no podemos guiarlas si no hablamos especialmente con Dios. Es tiempo de que cada uno de nosotros corrija muchas cosas, pero es tiempo de que entendamos que Dios nos va a ayudar en este proceso. Va a ser sobrenatural. Dios va a intervenir en nuestras familias, pero debemos disponer nuestros corazones. Así que yo te invito a que en este momento tengamos un tiempo de oración. Cierra tu Biblia, cierra tus notas y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender y a vivir lo que acabamos de predicar. Es tiempo que entendamos que Dios en esta última etapa va a actuar con poder y no desperdiciemos, no creamos que Dios no nos va a sorprender. Cuando Él sacó a su pueblo de Egipto, lo hizo con señales, con prodigios, con milagros, y tenemos que creer como familias por un Dios poderoso que nos va a sorprender. Va a haber milagros a favor de nosotros. En medio de esta crisis Dios se va a mover de una manera que nos va a dejar a nosotros realmente sorprendidos, nos va a dejar boquiabiertos, porque Él va a intervenir a favor de aquellos que realmente le creen y aquellos que realmente le aman. Él, como lo dijimos hace 8 días, está probando nuestros corazones, pesando nuestros corazones, porque Él va a estar a favor de su pueblo. Él va a hacer cosas sobrenaturales, va a cambiar temas bancarios, va a acabar, no sé, va a hacer muchas cosas lindas. En medio del desempleo Dios se glorificará en medio con nosotros. En medio de situaciones adversas Dios va a actuar de manera diferente, pero Él solamente quiere el corazón nuestro completamente entregado para Él, que sea Él el número 1 y exclusivamente el número 1. No tengas miedo de orar por tus hijos, de bendecirlos. No tengas miedo de orar por tu esposa, por tu esposo. No tengas miedo de hazlo, hagámoslo ahora con más fuerza, porque el Señor va a respaldar esto. Va a ser tiempo donde Él va a mostrar su poder, donde Él va a mostrar cómo Él es Dios en medio de cualquier circunstancia, y nosotros no dependemos de una vacuna, nosotros no dependemos de una estadística. Vamos a respetar las normas del gobierno, pero nosotros no estamos sujetos a las cosas que el mundo está viviendo. Estamos diseñados para cosas grandes y para cosas especiales. Así que
arregla situaciones en tu familia, cambia el destino de tu familia y no permitas que algún día, el día del rapto, alguna mano se quiera extender simbólicamente, porque no va a ser así, pero lo pongo simplemente como un símbolo para decir que triste que una mano diga yo quiero ir, pero ya no es tiempo de ir. Entonces es tiempo de mirar lo espiritual, es tiempo de mirar lo verdaderamente importante y consagrar nuestras vidas completamente a nuestro Dios. Paz habrá en nuestros hogares porque hemos creído que la paz es Él, el refugio es Él. Gozo habrá en nuestros hogares porque hemos creído que el gozo fue puesto en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Bendigo a cada familia. Te pido que no dejes esta prédica allí simplemente, sino que pasen a la acción y vean el poder y la gloria de Dios en sus vidas. Nos vemos con el favor de Dios en 8 días. Los bendigo.